Lo llaman Baba Yaga. Podrías pensar que Keanu Reeves tuvo una vida fácil, llena de éxitos, fama y fortuna, pero la realidad es completamente distinta. ¿El hombre del saco? Yo no era exactamente el hombre del saco. Hoy voy a contarte la verdadera historia detrás de su rostro calmado, la trayectoria de un hombre que ha vivido tragedias de las que muchos no soportarían y aún así siguió adelante. Atención, este no es otro video cualquiera. No es de esos que ves y olvidas. Es uno que puede cambiar tu forma de ver las cosas. Si eres fan de Keanu Reeves, quédate. Lo que vas a ver podría inspirarte más de lo que crees. La cruda historia de un hombre que lo perdió todo. Un hombre que vivió tragedias personales que hubieran roto a cualquiera. Hoy lo aplauden, y no por lo que logró, sino por lo que soportó. Ese hombre es Keanu Reeves, y su historia es una guía para todos los que están a punto de rendirse. Keanu Charles Reeves nació lejos de las luces, en Beirut, Líbano, en 1964, en una época marcada por la política. Desde sus primeros días, su padre aplicó la de padre latinoamericano promedio. Lo abandonó sin explicación, cuando Keanu apenas tenía 3 años. Lo dejó con una madre que no tenía recursos estables. Keanu creció cambiando de casa. Vivió en Australia, Nueva York, Toronto. Nunca tuvo pertenencia. Todo cambiaba a su alrededor. Sumado a eso, tenía dislexia. Le costaba estudiar, lo etiquetaban como problemático, el que no podía encajar, y aún así, seguía. Había algo que no lo dejaba rendirse, un fuego pequeño que con los años se volvía inextinguible. Cuando Keanu empezó a actuar, no fue recibido con entusiasmo. Era simplemente un chico raro, con una forma de hablar distinta y con un rostro que no encajaba en los modelos de galán. Pero él tenía claro que actuar era su lugar en el mundo. No por fama ni por dinero, sino porque por fin, al interpretar a otros, podía encontrarse a sí mismo. Aceptó lo que otros rechazaban sin pensarlo. Papeles pequeños, personajes secundarios, doblajes y comerciales, lo que fuera. En 1983 apareció en un comercial de Coca-Cola, interpretando a un joven ciclista que competía por el orgullo de su padre, y aunque solo era un comercial, Keanu actuó como si fuera una película, porque para él no habían papeles menores, solo oportunidades para mejorar. Su primer papel en el cine llegó en Joe Blood en 1986, donde interpretó a un portero de hockey. No tenía muchas líneas, pero su presencia era fuerte y auténtica. No intentaba interpretar a una estrella, simplemente era real, y eso se notaba. Ese mismo año llegó Rivers and Edgar, una cinta cruda e intensa sobre adolescentes y la pérdida de su inocencia. Ahí, Keanu sorprendió a las críticas con una interpretación emocionante contenida por dentro. Su mirada tenía algo que no se podía fingir. Fue en ese momento que muchos empezaron a decir: este chico tiene algo. Keanu no tuvo una entrada triunfante, no saltó etapas. Fue construyendo una carrera a base de talento y esfuerzo. Mientras otros esperaban a ser descubiertos, él ya estaba trabajando en silencio, hasta que un día el mundo tuvo que mirarlo y no pudieron apartar la vista. Nunca se quejó ni exigió protagonismo, solo quería aprender cómo avanzar. Mientras otros corrían por la fama, Keanu caminaba a su propio ritmo, con humildad y respeto a su arte. Con el tiempo, su rostro dejó de ser uno entre miles y se volvió inolvidable. Primero llegó Point Break en 1999, una cinta que mezclaba acción, surf y filosofía de la vida. Keanu interpretó a Johnny Utah, un agente del FBI que se infiltra en una banda de surfistas que también eran ladrones de banco. Su actuación fue intensa y convincente, encarnando una lucha interna entre el deber y la admiración que sentía por el carismático líder de la banda, interpretado por Patrick Swayze. Fue una película que lo consolidó como un héroe de acción con alma. Luego vino Speed, en 1994, un dealer explosivo que interpretó a Jack Trent, un oficial de la policía que debía evitar que un autobús explote si su velocidad baja de los 80 km por hora. La película fue un éxito rotundo, y Keanu no solo se destacó por las escenas de acción, sino por la calma e inteligencia que le dio al personaje. Ya no era una promesa, era una estrella. Y entonces, en 1999, llegó el papel que lo inmortalizaría: Matrix, una película que revolucionó el cine de ciencia ficción. Keanu interpretó a un programador que descubre que el mundo que conocía es una simulación controlada por máquinas y que él es el elegido, destinado a liberar a la humanidad. Y el resultado fue una de las películas más influyentes de la historia. Con cada paso, cada película, Keanu dejó de ser solo un actor para convertirse en un símbolo, un rostro que representaba algo más que fama. Películas que marcaron generaciones reventando taquillas. Keanu
era ya un hombre conocido, pero detrás de ese éxito había un vacío creciendo en él. En 1999, Keanu y su pareja, Jennifer Syme, esperaban a su primera hija. El embarazo iba bien, ambos estaban felices e ilusionados, pero lo que nunca esperaron pasó. En el 8º mes de embarazo, su hija nació muerta. Un golpe tan brutal que no se podía explicar con palabras. Era una sensación de aquella herida que no se ve pero sigue sangrando. Keanu, roto por dentro, trató de resistir, pero Jennifer cayó en una profunda depresión y menos de 2 años después murió en un accidente de auto, sola en la madrugada. Keanu no solo había perdido a su hija, había perdido al amor de su vida. No hizo declaraciones públicas, simplemente se retiró, desapareció por un tiempo y enfrentó el duelo como siempre lo había hecho en su vida. Cualquier otro se habría rendido y con una historia así habrían elegido el camino más fácil, la muerte. Pero Keanu no es alguien normal. Hizo algo que muy pocos logran. Volvió a levantarse sin odio. Volvió al cine, practicó artes marciales y volvió a actuar. No buscó lástima ni reconocimiento. Lo hizo porque entendió que el dolor no lo definía y que podía llevarlo sin dejar que lo aplastara. Años después, llegó el proyecto que lo resucitaría todo. John Wick. Un hombre que lo perdió todo, que vive en silencio, que decide luchar no por venganza, sino porque no tiene otra forma de seguir adelante. Ese papel era más que un personaje para Keanu, y por eso lo interpretó con tanta entrega. John Wick no solo fue una película exitosa, fue un renacer, un mensaje al mundo que incluso un corazón roto puede seguir latiendo con fuerza. Ahora mírate, estás creando y apostando por ti, pero aunque sientas que nadie más lo hace, sabes que estás publicando contenido que amas. Cuando estés agotado y te duela el pecho al subir un video que nadie vea, no te frustres. Sí vales, sí puedes y sí lo lograrás. ¿Y sabes por qué? Porque sigues resistiendo, sigues adelante y no te has rendido. En este mundo, ese es tu mayor poder. En la actualidad, Keanu Reeves, a sus 60 años, sigue siendo una de las personas más queridas en toda Hollywood. A pesar de los años, mantiene un perfil humilde, alejado de los lujos excesivos, sigue siendo reservado con su vida personal, pero se sabe que tiene una relación estable con Alexandra Grant. Además, dona a hospitales infantiles y trata con respeto a todos, desde fanáticos hasta trabajadores detrás de cámaras. Ha salido en películas recientes, como John Wick 4 del 2023, uno de los mayores éxitos de su carrera. La crítica alabó su compromiso físico y emocional. Incluso hay planes para la 5ª entrega y un spin-off. The Matrix Resurrección del 2021, la 4ª entrega de la saga. Aunque dividió opiniones, Keanu volvió a dar vida a Neo con madurez y profundidad. En DC Legends of Super Pets del 2022, prestó su voz a Batman en la película animada. So, you are a dog. I am the Batman. Sorry, I'm not really great with animals. Yeah, I'm not really great with people. Probably because of my traumatic puppyhood. As a child, my family was taken from me. As a puppy, I was taken from my family. So I steeled myself. My emotions always in check. No one ever getting past my impenetrable defenses. What the heck? Good boy. Okay, the Batman loves you too. Película animada, demostrando su versatilidad. En Always Be My Maybe del 2019 en Netflix, hizo un cameo con una versión exagerada de él, lo cual le encantó a los fans y mostró su sentido del humor. En Ballerina del 2025, un spin-off del universo de John Wick protagonizado por Ana de Armas, Keanu aparece en escenas clave como parte del mismo mundo de asesinos. Keanu no siempre fue el mejor actor, pero fue el que nunca dejó de intentarlo, y eso lo convirtió en leyenda. Cada noche que te duermes frustrado, cuenta. Cada video que subes y no se ve, cuenta. Cada idea que parece invisible, cuenta. Porque estás sembrando, y el que siembra con verdad, siempre cosecha. Pero si sigues,
vas a mirar atrás y vas a decir, gracias por no rendirte. Y ese día, tu historia va a valer cada herida, cada silencio, cada momento en el que pensaste dejarlo todo. Así que, como Keanu Reeves, no te rindas. Tu momento está en camino. Y así cerramos este video. Si te inspiró, no olvides en seguirme, dejar tu like y comentar. Quizás aparezcas en el próximo video. Espero que te haya gustado y adiós.